Lo adelantábamos hace un ratito, luego de 52 años la CONICYT dejó de existir como tal para dar paso a la nueva Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, un organismo que tendrá atribuciones y un funcionamiento distinto a su predecesora. La ANID fue presentada ayer y una de sus principales funciones será coordinar el trabajo de todos los centros de investigación. Vamos a conocer lo que se viene en términos de los desafíos, los proyectos de esta nueva institucionalidad. Estamos con su directora, Aysén Echeverría. Aysén, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué se hizo necesario terminar con CONICYT y crear esta nueva agencia? Mira, este cambio viene en el contexto de una institucionalidad de ciencia completamente nueva. Junto con la creación de la ANID tenemos la creación del ministerio. Y básicamente responde al nivel de madurez del sistema científico y tecnológico en el país. CONICYT tenía 52 años de historia como una comisión dentro del Ministerio de Educación y en esos 52 años se hicieron muchas cosas. Y llegó el punto en que teníamos una masa crítica de investigadores, de centros, de becarios y de participación de la comunidad científica tecnológica en el quehacer nacional que requería otro tipo de institucionalidad, una que estuviera más presente en el gobierno, en las políticas y que tuviera continuidad en el tiempo también. Entonces, la nueva institucionalidad responde un poco a eso. A estos nuevos tiempos en materia de ciencias, que ha sido un tema que se ha discutido en muchas oportunidades. Venimos años hablando de la necesidad de fortalecer la institucionalidad científica. Y la pregunta es, ¿cuáles van a ser los grandes desafíos o los grandes ejes de trabajo que va a tener esta agencia? Los desafíos son muchísimos, me imagino, ¿no? Pero uno de los desafíos principales es precisamente eso, empezar a pensar en lo que hacemos como un sistema, ya no como una sumatoria de piezas chiquititas de distintos programas o concursos que hacíamos a lo largo del año, sino que más bien en ejes que son robustos, transversales, permanentes en el tiempo y que tenemos que potenciar y hacer crecer y coordinar. Y ahí viene todo el trabajo que estamos haciendo en proyectos de investigación, FONDES y los centros que mencionabas tú en la apertura, capital humano avanzado, investigación aplicada, etc. Hablemos de eso, de los centros. ¿Cómo era el trabajo de los centros hasta el 31 de diciembre de 2019 y cómo va a funcionar ahora? Porque entiendo que la coordinación ahí es fundamental para fortalecer esta institucionalidad. A ver, los centros son una de las políticas públicas de fomento científico más exitosas que tenemos. Los centros de investigación científica partieron en el año 99 y se fueron agregando nuevos tipos de centros a lo largo de los años. Y hoy día tenemos cuatro instrumentos principales que son los que permiten la creación de centros. Tenemos a los centros Milenio, tenemos a los centros basales, a los centros FONDAP, que están dirigidos a áreas prioritarias, y a los centros regionales. Cada uno de estos instrumentos funcionaba como silos, cada uno separado, con cosas similares, con cosas distintas, pero sin que existiera una coordinación única. Hoy día, con la llegada de Milenio a la agencia, antes Milenio estaba en el Ministerio de Economía, lo que nos permite hacer es tener una visión global de todos nuestros centros. Y tratar de, desde esa visión global, entender cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y empezar a generar una mejor coordinación entre ellos. Esos centros hoy día se coordinan en nuestra comunidad científica, por supuesto, pero desde la institucionalidad nosotros podemos fortalecer esa coordinación y de esa manera aumentar también el impacto que estos centros tienen en lo social, en lo económico, en lo cultural. Entiendo, Aysén, que un desafío también importante tiene que ver con disminuir las desigualdades que actualmente existen en el mundo de la ciencia en nuestro país, ya sea de la región metropolitana versus el resto de las regiones, o la desigualdad de género, que sigue siendo un tema muy presente. ¿Cómo desde la agencia van a trabajar en esos temas? O la discapacidad también. También, por supuesto. A ver, uno de los beneficios de empezar a organizarnos en ejes y en 5 ejes es que nos permite abordar ciertos desafíos que son globales de manera transversal. Ya no pensar en el tema de las desigualdades respecto de becas, respecto de un centro o respecto de Fondesit, sino que verlo a lo largo del sistema. Entonces, desigualdades que hemos visto, desigualdad de género, discapacidad, regiones, las mencionabas tú. En el fondo, tenemos que entender que el sistema científico y tecnológico es parte de una sociedad y todas las desigualdades que vemos en esa sociedad están presentes en el sistema. Claro.
¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Hasta ahora hemos identificado esas brechas que existen. En tema de género, la subsecretaria ha estado trabajando en una política nacional de género para ciencia y tecnología, que parte desde la identificación de la brecha. En temas de discapacidad hemos hecho algunos avances pequeños a modo de pilotaje con algunas becas, pero parte del trabajo que entregó el antiguo Consejo de CONICIT en este documento que le entregaron ayer al ministro aborda discapacidad y cómo hacernos cargo de eso. Y en el tema de regiones ocurre lo mismo. Hoy día tenemos Ceremis, antes no teníamos. Ayer, de hecho, después de la inauguración de la NID, estuvimos toda la tarde con la Ceremis en capacitación, encerrada 3 horas, para contarles de los instrumentos, de los ejes y de las herramientas que ellos tienen, y de esa forma tener sensores y radares en regiones que nos permitan saber qué es lo que se requiere, desde allá, no desde Santiago. Claro, porque evidentemente las necesidades son distintas dependiendo del lugar donde están emplazados estos centros de investigación, y hasta ahora quizá existía una mirada muy centralista respecto a esas necesidades. Es distinto verlo ahí en el terreno, ¿no? Ahora, ¿cómo desde el punto de vista de los recursos se va a trabajar esto? Por lo mismo, cuando hay necesidades que además están más descentralizadas, ¿cómo se va a administrar? A ver, el presupuesto es un tremendo tema. Este año tuvimos un aumento de presupuesto que no esperábamos, hay que ser honestos, y que nos da buenas señales respecto de lo que viene a futuro. Dijimos mucho durante el año pasado, de hecho yo estuve en este mismo programa explicando cómo teníamos que ordenar el sistema para luego pedir más recursos. Ese es el proceso en el que estamos ordenando el sistema. Y cuando se trata de ir a pedir presupuesto público para cosas, yo siempre doy un ejemplo. Es súper distinto ir a pedir presupuesto para 3 FONDAP, 2 Milenio, un Basal, que ir y decir, miren, nosotros tenemos una red nacional de centros que cubre todas estas áreas, que tiene estos vacíos, que ha tenido este impacto y este desarrollo, y por eso necesitamos este presupuesto, en base a esas necesidades. Y ese es el trabajo que hemos estado haciendo con la DIPRES desde ya diciembre, preparándonos para el 2021, súper adelantado. Y ese es también el reflejo que esperamos tener en el presupuesto este año. No está asegurado, digamos, nunca está asegurado, pero sí tenemos una planificación y vamos a presentar un presupuesto basado en evidencia y en datos que esperamos sea más robusto que en años anteriores. Y así en los próximos años debiera ser, ¿no? Por supuesto. De manera permanente. Sostenida. Ahora, cuando hablamos de presupuesto, pensamos en fondos públicos, pero ¿cómo es el trabajo entre el mundo público y privado en esto? Para que haya avances reales en investigación científica, tecnológica, en innovación, necesitamos también el mundo privado de manera constante en este trabajo. ¿Cómo se está realizando eso? De todas maneras, mira, ayer una de las cosas lindas que tuvimos en el lanzamiento es que tuvimos a muchos representantes de la industria. Y varios de ellos se acercaron y nos dijeron, nosotros nunca habíamos venido a CONICIT. Mira, ¿por qué no? Porque el foco era distinto, simplemente. La agencia nace con un mandato que es un poco más amplio que el que tenía CONICIT. Y ese mandato llega a la innovación y al emprendimiento de base científica tecnológica. Por lo tanto, desde la agencia estamos construyendo mecanismos para que la industria, los tomadores de decisión e incluso la sociedad civil se acerquen y esta sea también su casa y nosotros podamos generar herramientas para que ellos puedan aprovechar mejor el conocimiento que aquí se genera. Estamos evaluando nuevos instrumentos, estamos evaluando nuevas formas de comunicación, estamos todavía en una fase de construcción, pero yo creo que el hecho de haber tenido a representantes de la industria ayer, ahí en pleno calle Moneda, escuchando lo que las autoridades de ciencia tenían que decir, ya es una señal de el camino que viene. ¿Y cuál es el rol de las universidades en esto? Las universidades son parte del sistema, igual que nosotros. Esto es un sistema con muchas piezas, un sistema complejo. Y como tal, son nuestros socios absolutos. Yo saliendo de acá tengo reunión con todos los vicerrectores de investigación precisamente por eso. Aquí, si queremos que la agencia sea flexible, si queremos que sea una buena herramienta para el desarrollo de políticas públicas, tenemos que hacerlo de la mano con las universidades, con la industria, con los investigadores y con todo, entendiéndolo como sistema. Claro. Cuando se establecen estos planes que tú mencionas, Aysén, ¿cuáles son las prioridades en términos del trabajo científico que se quiere realizar? ¿Dónde se ponen las fichas? Entendiendo una vez más que tenemos un presupuesto que es limitado, que esperemos vaya en aumento, pero hay que poner ciertos énfasis, me imagino, ¿no? ¿Dónde están puestos en estos momentos esos énfasis?
Hoy día en el presupuesto 2020 los énfasis están puestos en institucionalidad, en equipamiento y en investigación asociativa. Esos son los énfasis que tiene el 2020 y por eso la importancia de esta coordinación centralizada de centros, etcétera. Yo creo que la pregunta va un poco más allá. ¿Cómo hacemos la priorización de manera sistemática y que eso venga acompañado de una metodología que se refleje en el presupuesto? Y la forma de abordarlo es doble. Una tiene que ver con la cobertura. Tenemos que ser capaces de desarrollar modelos que nos digan, bueno, por cierto volumen de doctores, por ejemplo, cuántos nuevos fondos necesitamos y si tenemos tantos proyectos o publicaciones al año, cuántos nuevos centros necesitamos. Y eso es un análisis que estamos haciendo nosotros dentro de la agencia y que queremos incorporar en la formulación de presupuesto. La otra es cómo identificamos áreas prioritarias, claro, que también ha sido parte de la discusión. Y lo ha dicho el ministro y la subsecretaria varias veces, aquí es una combinación de cosas, es un sistema mixto. Hay investigación por curiosidad que tiene un valor gigantesco, hay necesidad de fortalecimiento de ciertas áreas prioritarias y las herramientas para ese fortalecimiento dependen del área. No es lo mismo hacer fortalecimiento de investigación en minería que hacerlo respecto de inteligencia artificial. Entonces claro, vamos a tener que poder generar esos mecanismos y sobre todo esa comunicación con el entorno para entender cuáles son las mejores formas de hacerlo. Pero se mantienen en el fondo los distintos planos, ¿no? Exacto. No es que solamente vamos a hacer ciencia pensando en las necesidades que tiene el país. Esa ciencia por curiosidad que tú mencionas también es muy relevante. Muy relevante. Muy relevante porque necesitamos explorar cosas que no sabemos que existen. Y hacernos esas preguntas de cosas que no nos hemos hecho hasta ahora. Por supuesto. Así que eso es importante también seguir trabajándolo. Y lo vamos a mantener dentro de la agencia de todas maneras, siempre. Igual como se ha hecho a lo largo del tiempo. O sea, nosotros tenemos instrumentos que son completamente libres y por curiosidad y otros que son enfocados. Los centros FONDAP son un buen ejemplo de eso, con resultados súper exitosos. El balance entre uno y otro es dinámico. Por supuesto. A veces tiene un peso uno, a veces el otro, y tenemos que ser capaces, sí, de tener una agencia que se ajuste a eso. Ahora, desde el punto de vista más práctico, con algo que uno le suena mucho CONICYT, que son las becas, ¿no? Y bueno, se acaba CONICYT. ¿Qué cambia en esto, en la disponibilidad de fondos para investigación y desarrollo de quienes están estudiando en estos momentos? A ver, lo que permanece son las becas. Ya. Las becas siguen, los llamados siguen, cerramos las becas de doctorado nacional el 3 de enero sin ningún problema, digamos. Y siguen becas Chile y todos los instrumentos. ¿Eso se mantiene tal cual? Eso se mantiene tal cual. Lo que cambia y lo que estamos estudiando hoy día es la forma en cómo lo administramos. Becas se ha transformado en una herramienta muy exitosa, pero que es muy pesada de administrar. Y quienes sufren ese peso son los funcionarios de la agencia y son nuestros becarios también, a quienes, por más que intentamos darles el mejor servicio posible, por volumen simplemente las capacidades no nos dan. Claro. ¿Significa eso menos becas? Por supuesto que no. Significa que nos tenemos que poner creativos en ver cómo flexibilizamos el sistema y cómo asumimos que nuestros becarios son adultos, son profesionales y que quizás no necesitan un seguimiento tan estrecho como el que les venimos dando hasta ahora. Yo me río y lo digo medio en broma, medio en serio, pero nosotros sabemos cuando los becarios se casan, tienen hijos, se separan, se vuelven a casar. Y yo no sé si eso es información relevante, dice. Por supuesto, y no sé si es donde tienen que estar enfocados los esfuerzos de la agencia. Mejor estamos haciendo seguimiento técnico de los resultados que ahí se producen. Claro. Ahora, modificar eso requiere de modificaciones legales, de decreto, de todo un aparato burocrático que hay detrás, que hoy día es lo que estamos estudiando y que esperamos prontamente tener noticias. Ya, pero para quienes están en proceso, por ejemplo, de postulación de becas, ¿eso se mantiene? ¿No hay cambios hasta el momento? No hay cambios, los presupuestos se mantienen, las becas se mantienen, los beneficios se mantienen. Ya, para la tranquilidad y de quienes quizás estaban un poco nerviosos por todo este cambio. Totalmente. Bien, pues Aysén, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a estar muy atentos a ver si nos acompañas más adelante de nuevo para ir haciendo evaluación respecto a cómo está haciendo esta transformación en toda la institucionalidad de ciencia de nuestro país. Feliz de la invitación. Muchas gracias por acompañarnos.